nos despabilamos un poquito, ¿verdad? Muy bien. Pues como ustedes saben, estamos estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles de forma secuencial, verso a verso. Ya hemos visto varias cosas y estamos detenidos en Hechos capítulo 8. Hemos visto varios temas sobre Hechos capítulo 8. Y la semana pasada veíamos ese maravilloso encuentro orquestado por Dios mismo, en donde Dios, como el misionero por excelencia, guía y lleva a Felipe a tener un encuentro con el eunuco. Mostrábamos que Dios ha dejado a las 99 y ha perseguido a la perdida. Enfatizábamos el hecho de que todo creyente que ha experimentado la redención ha sido constituido un embajador de parte de Dios, un misionero. Tú y yo somos evangelistas. Y señalábamos que esta labor que tenemos como misioneros, como evangelistas, tenemos que recordar la soberanía de Dios en nuestra labor. Hermanos, la razón por la que tú y yo estamos aquí en la tierra es por las misiones, es para el evangelismo. No necesariamente para ser como Cristo aquí en la tierra, porque eso inmediatamente pudiera ser en el cielo, en la eternidad, pero mientras estamos aquí en la tierra, además de ser como Cristo, estamos llamados a predicar el evangelio. Eso no lo vamos a hacer en la eternidad, en el cielo, pero en la tierra sí. Hoy tú y yo, la razón por la que estamos aquí en la tierra es para ser sus testigos. Y eso es lo que hemos visto, hermanos, a lo largo de Hechos. Por ejemplo, en Hechos capítulo 2, vemos a Pedro dando su primer sermón, un discurso a muchos judíos, testificando acerca de Jesucristo de forma pública a una multitud. Hechos capítulo 3, nuevamente Pedro y Juan dan testimonio a una multitud de personas acerca de Jesús, de forma pública. Hechos capítulo 4, Pedro y Juan dan testimonio de Jesús al grupo de los fariseos, al Sanedrín. Hechos capítulo 5, un ángel de parte del Señor libera a Pedro y a Juan, que estaban en la cárcel, y les dice: vayan y den testimonio de esta vida. Y nuevamente Pedro y Juan empiezan a predicar el evangelio. En Hechos capítulo 7 tenemos a ese joven Esteban, el diácono de la iglesia, quien en una jauría de lobos dispuestos a devorar, Esteban da testimonio de Jesucristo delante de todos ellos. Y en Hechos capítulo 8 nuevamente vemos a Felipe con los samaritanos predicando el evangelio. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo constantemente se muestra la misión, la labor evangelística de esta primera iglesia? Pero en Hechos capítulo 8, la semana pasada lo que leíamos, se cambia el escenario y ahora pasa de ser algo público, algo de forma masiva, a un evangelismo de forma personal, uno a uno. Felipe, vemos la manera en cómo llevó el evangelio a este eunuco de forma personal, de forma a nivel persona. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy, hermanos. Porque una cosa es dar testimonio de forma pública a muchos, como por ejemplo lo que estoy haciendo yo ahorita, o cada vez que enseñamos, aventamos la semilla para donde sea que caiga. Y otra cosa diferente es hacerlo de forma personal, un trabajo personal. Y lo que vemos en Hechos capítulo 8, en lo que leímos la semana pasada, eso es lo que se está mostrando, un evangelismo personal. Por lo tanto, el día de hoy veremos pautas para nuestra labor misionera. Una guía, ciertos principios que nos van a ayudar a nosotros y nos van a recordar a nosotros qué deberíamos estar haciendo y qué deberemos de buscar en nuestra labor como misionero. Yo, Israel González, las pautas que debo de tener para mi labor misionera, enfocado y a la luz de este evangelismo personal. Veremos cómo podemos llevar a cabo, qué tenemos que buscar, qué tenemos que perseguir a través de esta historia que ya hemos dado lectura la semana pasada en Hechos 8, del 26 hasta terminar. Así que dicho esto, veamos estas pautas, hermanos. Acompáñenme a Hechos capítulo 8 en sus Biblias, porque ahí vamos a mirar la primera pauta
a manera de recordatorio para nuestras vidas. Pauta número 1, Hechos 8, 26 al 29. Pauta 1. Recuerda que Dios busca tu obediencia antes que el ser productivo. Recuerda que Dios busca tu obediencia antes que el ser productivo en nuestra labor misionera. Hechos 8, 26 al 29. Dice el texto: un ángel del Señor le dijo a Felipe: levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es un camino desierto. Él se levantó y fue. Y había un eunuco etíope, alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba a cargo de todos sus tesoros, que había venido a Jerusalén para adorar. Regresaba a su país sentado en su carruaje y leía el profeta Isaías. Y el Espíritu dijo nuevamente a Felipe: ve, júntate a ese carruaje. Como decíamos la semana pasada, administrativamente esto, hablando del éxito o el triunfo o la prosperidad ministerial, era algo contradictorio, porque lo que estaba pasando en Samaria era prosperidad y éxito evangelístico. Masas venían al evangelio. Pero Dios tenía otra agenda y se la revela a Felipe y le dice: ve a un camino desierto. Y no le dijo nada más que eso: ve hacia ese camino. Y Felipe va y responde y obedece, y se levanta. Y nuevamente, cada vez que Dios le daba instrucciones a Felipe, sin saber qué iba a pasar, Felipe obedece y obedece y obedece. Hermanos, Dios está más preocupado por nuestra obediencia y fidelidad a su palabra que nuestro éxito ministerial, que nuestra prosperidad ministerial, que el fruto del ministerio. Es que a mí me gustaría predicarle a multitudes, y puede que llegues a predicarle a multitudes, hermanos, pero no lo persigas vendiendo o haciendo concesiones a lo que claramente la palabra de Dios nos enseña. Hay muchas personas que llevan su labor evangelística solo si hay más de 200 personas. Solo si pueden recibir una ofrenda cuantiosa. Solo si hay una relación que les pueda beneficiar a ellos, y por eso es que invierten su tiempo con estas personas. Si no obtengo un beneficio de mi labor ministerial, entonces yo no quiero. Esa clase de actitud, hermanos, están poniendo por adelante la prosperidad, el fruto, están poniendo por adelante los beneficios que pudieran obtener antes de la fidelidad a Dios. Hay un ejemplo, hermanos, muy ilustrativo acerca de la obediencia a Dios, nuestra fidelidad a Dios y otras cosas que son contrarias. Acompáñenme un texto en la Biblia. Primera de Samuel, ahí guarden Hechos capítulo 8. Vayamos a Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22 al 23. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22 al 23. Si lo tienen, digan ya. ¿Ya? Muy bien. Primera de Samuel 15, 22 al 23 dice lo siguiente: y Samuel dijo, este es Samuel con Saúl: ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? Saúl, entiende, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grasa de los carneros, porque la rebelión es como pecado de adivinación, y la desobediencia como la iniquidad e idolatría. Por cuanto tú has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Qué es lo que estaba anteponiendo Saúl en su meta, en su ministerio, por así decir? Estaba poniendo la riqueza, estaban poniendo la fama, estaban anteponiendo cualquier otra cosa. Por favor, Samuel, no seas malo, solamente ayúdame a decirle al pueblo, a administrar esta ofrenda que estoy haciendo. Y Samuel le dice, estás equivocado.
Claro que Dios le gusta la ofrenda, le gusta el sacrificio, pero se complace más el Señor ¿en qué? En la obediencia, en la fidelidad, en hacer lo que Dios te he pedido que hagas. Y Saúl no lo había hecho. Hermanos, puede ser que seamos tentados en nuestra labor misionera de negociar la obediencia para obtener ciertos beneficios en nuestra labor misionera. Hay personas, hermanos, que persiguen la fama antes de ser fieles a Dios. Hay personas que persiguen los números en la iglesia antes que la fidelidad a Dios. Hay personas que hacen concesiones de la santidad de Dios solamente para que las personas no se vayan de la iglesia. Hay personas que dicen, no le quiero hablar del pecado a esta persona porque qué tal si se espanta. Y tratan de tratar de hacer más accesible el evangelio a las personas. Hermanos, en nuestra labor misionera, recuerda que Dios está más interesado en nuestra obediencia, en nuestra fidelidad, antes que otra cosa. Así que, en nuestra labor misionera, hermanos, ya sea dando testimonio público o un evangelismo personal, debemos buscar ante todo ser fieles a Dios en lo que nos ha mandado a hacer, a decir, a actuar. No importa si es una persona con la que hables, no importa eso, lo que importa es que tú sigas siendo fiel a tu labor misionera. No importa si esa persona no responde como tú quisieras responder, lo importante es que tú sigas siendo fiel a lo que Dios te permite hacer. No importa si no ves prosperidad y avance en tu ministerio o en tu labor, lo que importa es que seas fiel a tu labor evangelística. Felipe decidió ser fiel a la voluntad de Dios a pesar de tener una prosperidad ministerial, porque Dios lo que persigue antes de la prosperidad, antes del fruto, antes de cualquier cosa es fidelidad. Esa es la primera pauta, hermanos. Pauta número 2. Regresemos a Hechos. Hechos capítulo 8 nuevamente. Hechos 8, 30 al 31. Pauta número 2. Escucha atentamente y conversa sabiamente. Hechos 8, 30 al 31 dice lo siguiente: cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le preguntó, ¿entiende usted lo que lee? El eunuco le respondió, ¿cómo podré, a menos que alguien me guíe? E invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él. Felipe, después de escuchar la voz del Espíritu Santo diciéndole, acércate a ese carruaje, Felipe va y a la medida que se acerca y se junta cada vez más al carruaje, va escuchando en voz alta que el eunuco está hablando. El eunuco estaba hablando en voz alta lo que decía el profeta Isaías. Y entonces es cuando Felipe le dice una pregunta, ¿verdad? ¿Entiendes lo que lees? A lo que el eunuco dice, no entiendo absolutamente nada. Para mí es ajeno lo que significa todo esto. No sé a quién se está refiriendo, si a él o a otra persona. Y entonces Felipe se subió y se sentó con él y empezaron a tener una conversación que marcó la vida del eunuco para toda su existencia. Pero entonces veamos la actitud de Felipe, hermanos, porque Felipe no abordó inmediatamente al eunuco. Obviamente él tenía en mente algo. El Señor me ha traído aquí por algo. Me ha dicho que me junte con ese carruaje. Y empieza a escuchar esto y él dice, él seguramente está pensando, para esto me trajo el Señor. Pero él no abordó inmediatamente a el eunuco, sino que él prestó atención y quiso comprender qué está pasando. El texto nos dice que él era un eunuco etíope. Felipe está viendo a esta persona, está empezando a enterarse de las cosas que está pasando con esta persona. Él está siendo sensible a su condición, él está escuchando antes de hablar en esta situación. Y creo, hermanos, que a veces en nuestro evangelismo personal hacemos del evangelismo personal meramente un proyecto de evangelización, en donde no necesariamente nos interesan las personas, sino queremos que escuchen el mensaje.
Pero eso no debe de ser así, hermanos. Porque el evangelismo personal no es algo desconectado del corazón de las personas, sino que se involucra en las circunstancias y en la vida de las personas. Y a veces es importante guardar silencio y escuchar a las personas, prestar atención a su condición, acercar nuestro corazón al corazón de las personas. Y no me malinterpreten, hermanos, porque hay momentos donde no podemos hacer ese tipo de actividad, de relación profunda e íntima con la persona. A veces simplemente va a ser algo de que solamente lo vamos a ver a una persona esta vez y le tenemos que decir el evangelio. Pero si tenemos la posibilidad de acercar nuestro corazón a su corazón, entonces escuchemos atentamente sus vidas. También, hermanos, en cuanto Felipe escuchó lo que estaba leyendo el eunuco, él seguramente dijo: este es un pasaje maravilloso para poder explicar el evangelio. Pero vemos que Felipe no lo hace desde un punto de jactancia, de soberbia, de intelectualismo, de superioridad, sino que simplemente, ¿qué es lo primero que dice Felipe? ¿Entiendes lo que lees? Hermanos, en tu labor evangelística, no vayas adelante con todos tus estudios académicos. No vayas adelante con un intelectualismo frío. Felipe pudo haber dicho algo como esto: está leyendo Isaías 53, pero estoy seguro que no lo entiendes, ni siquiera eres judío. Mira, yo llevo una carrera ministerial exitosa. En Samaria muchos escuchaban el evangelio que predicaba. Yo soy uno de los famosos 7. Y por si fuera poco, Dios me habla directamente a mí, así que debes de prestarme mucha atención a mí. Felipe no hizo eso, hermanos. No se paró desde un pedestal de superioridad diciendo: tú conoces menos y yo conozco más. Felipe, hermanos, simplemente hizo una pregunta sabia y comprendió que este hombre tenía una necesidad profunda. Tampoco Felipe, hermanos, en su relación ministerial se presentó como un dictador, inmediatamente diciéndole: tú tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro, sino que hizo una pregunta sabia que lo llevó al eunuco a una reflexión profunda, a interiorizar estas palabras y a hacer una conversación íntima, profunda, relacional entre ellos. Lo que hizo Felipe no fue un acercamiento ni déspota, ni autoritario, ni intelectual, sino hizo una pregunta desde la compasión, la comprensión y la misericordia. Por eso es que nuestra segunda pauta es de que necesitas escuchar atentamente a la persona. Presta atención a su circunstancia. Escucha. Si se puede, tener esta conversación personal, dialoga, escucha sus necesidades. Ata tu corazón a él. Haz preguntas sabias. Preocúpate por la persona. Esa es parte de nuestra labor, hermanos, como evangelistas, como misioneros. Poder acercarnos a las personas y conectar su circunstancia, su situación, su realidad, sus fracasos, sus éxitos al evangelio. Y eso no lo podemos hacer desde un mero intelectualismo frío, sino desde la compasión, la misericordia, el amor. Tercera pauta, hermanos, que podemos aprender acerca de esta historia. Hechos 8, 32 al 35. Hechos 8, 32 al 35. Tercera pauta: necesitas conocer las Escrituras. Yo sé que esto es muy básico, hermanos, pero eso es lo que nos enseña el pasaje. Vamos a leer lo que dice el pasaje. Hechos 8, 32 al 35. ¿Lo tenemos? Muy bien. El pasaje de la Escritura que estaba leyendo era este: como oveja fue llevado al matadero y como cordero mudo delante del que lo trasquilaba, no abre él su boca. En su humillación no se hizo justicia. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. El eunuco le dijo a Felipe: le ruego que me diga, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, comenzando desde el pasaje de esta Escritura, le anunció el Evangelio de Jesús.
Felipe sabía que para eso lo había traído Dios al desierto. Habían comprendido, fue sensible a la circunstancia. Dios no le dijo a Felipe, predica el evangelio. Dios no le dijo, enséñale las escrituras. Pero Felipe era sensible a la voz de Dios y sensible a la circunstancia profunda de este eunuco que dijo: lo que necesita es escuchar las escrituras. Pero hermanos, ¿qué pasaje se estaba refiriendo aquí el eunuco? Isaías. ¿Qué capítulo? Muchos de los que estamos aquí lo sabemos. Quizá algunos de los que estamos aquí no sabemos ni qué capítulo era. Pero Felipe, diácono de la iglesia, él conocía las escrituras, de tal forma desde que el momento que escuchó hablar al eunuco lo que estaba leyendo en voz alta, él decía: este es el pasaje de Isaías 53. Felipe ya empezó a conectar todas las cuestiones de lo que leía Isaías 53, porque Felipe conocía las escrituras. ¿Qué hubiera pasado, hermanos, si mientras el eunuco iba leyendo en voz alta, Felipe no sabía lo que estaba leyendo? ¿Qué hubiera pasado? Posiblemente hubiera pensado: ¿está leyendo una novela? ¿Un anime, quizá? ¿Un periódico, una noticia, una fábula, un cuento? ¿Qué está leyendo este hombre? ¿Para qué me trajo Dios aquí? No, hermanos, Felipe sabía lo que estaba leyendo, sabía por qué Dios lo había traído y sabía la escritura específica que estaba leyendo este eunuco. Para él no era un acertijo esto. Y entonces, hermanos, yo les pregunto a ustedes de manera de reflexión: ¿qué tanto conoces las escrituras? Si hacemos el ejercicio de tomar aleatoriamente una página y empezar a leer, ¿sabrías qué estamos leyendo? Muchos quizás no. Y no me refiero, hermanos, a que te sepas todos los capítulos y versículos, sino me refiero a que conozcas la escritura de Dios. ¿Tienes una comprensión panorámica de cada libro de la Biblia? ¿Puedes explicar el evangelio desde las escrituras? ¿Estás preparado si alguien te dice: explícame de qué trata la Biblia, de qué trata eso del cristianismo? Explícame. ¿Estás preparado para decirle? La única forma de todo esto, hermanos, es invirtiendo tiempo en conocer y adiestrarnos para esta batalla que tenemos de las misiones. Las escrituras es nuestra herramienta, hermanos. Por lo tanto, entonces quiero recordarte algunas cosas que tienes que hacer con la escritura para estar preparado para nuestra labor misionera. Y son cosas muy básicas, hermanos, pero que necesitamos siempre recordarnos. ¿Qué tenemos que hacer para conocer las escrituras y profundizar en ellas? Leer las escrituras. Lee las escrituras, hermanos. Lee la Biblia con regularidad. Lee de forma sistemática la palabra de Dios. Léela una y otra vez. Y yo sé que hay partes de la escritura que son difíciles de entender, pero no te detengas. Si llegas a la parte de Levítico, cuando empiezan a hablar todas estas cuestiones, que normalmente cuando empezamos a leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, llegamos a Levítico, ya es algo cansado, ya así, hace tantas cosas. No te detengas, sigue leyendo. Quizá después lo vas a entender, pero tú sigue leyendo y sigue leyendo y sigue leyendo una y otra vez, una y otra vez. La única forma para poder explicar en algún futuro las escrituras es leyendo la palabra. No hay más. No hay más. No solamente lee la palabra, sino también medita la palabra. Si en tu lectura diaria, sistemática, lees todo esto, después toma un tiempo en tu día o en tu semana y medita en un pasaje de la escritura, en un versículo. Fija tu mente y moja, como dice un autor, remoja tu mente en la palabra constantemente, en ese pasaje. Medita, reflexiónalo constantemente. ¿Qué significa? Hazle preguntas al pasaje. Trata de preguntarte todas las cosas que este pasaje te enseña a tu vida. Medita la palabra, interiorízala en tu corazón. Lo tercero, una vez que hagas todas estas cuestiones, tercer punto, obedece la palabra. Lees, obviamente la entiendes, la meditas, y una vez que le entiendas la palabra, obedece la palabra de Dios. A veces creo, hermanos, que hay cristianos que se preocupan tanto por lo que no saben,
que aquello que sí saben, no lo ponen en práctica. Es que, hermanos, yo quiero saber acerca del supralapsarianismo y el infralapsarianismo, y acerca de cómo convergen este monergismo y este sinergismo en la salvación. ¿Saben esas palabras, hermano? No, ¿verdad? No es necesario. Pero ¿qué tal cuando se te dice, soporten las cargas unos con otros? No, hermanos, que yo quiero aprender esto. El Apocalipsis, toda la profundidad, tendrá su lugar. Pero lo que entiendas, obedécelo. Y les leo un texto de la Biblia, Mateo 28, últimos versículos. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. ¿Alguien tiene dificultad en entender ese pasaje? ¿Alguien ha obedecido ese pasaje? Obedece la palabra. Aquellas cosas que no se entiendes, en algún momento podrás entenderlas, pero aquello que Dios te ha permitido entender, obedécelas. Obedécelas. Cuarto aspecto, memoriza la palabra. No solamente lea, no solamente medita, no solamente obedece, sino también procura memorizar pasajes de la Escritura. ¿Qué dice Hechos 4:12? Muy bien, hermanos. ¿Qué dice Hechos 1:8? Muy bien, hermanos. Y los que no pudieron hacerlo, esto es parte de nuestra comprensión de la Biblia. Medita pasajes. La verdad, yo les soy franco y les abro mi corazón. A veces no me sé el capítulo y el versículo, pero sé lo que dice el pasaje. Pero la idea es esto, hermanos, que podamos nosotros tener estas herramientas en nuestro interior para nuestro beneficio y para que si alguna vez nos juntamos a un carro con un eunuco, digamos, yo lo sé, eso yo lo sé. Y yo quiero explicártelo, porque lo he memorizado, porque lo he obedecido, porque lo he meditado, lo he interiorizado. Y por último, hermanos, comparte la palabra. Comparte lo que tú has aprendido con otros, con la iglesia. Oye, Axel, mira, leí en Romanos esto, y aprendí de esto. ¿Qué piensas tú de esto? Comparte lo que vas aprendiendo. De esta manera tú vas interiorizando más y más la palabra. Comparte con otros lo que vas aprendiendo acerca de la Escritura. Jesús en algún momento cuando sanó a un enfermo, dice, quiero ir contigo, Jesús, y caminar contigo. Me parece que era un leproso, o no, un endemoniado. Y le dice Jesús, no vengas conmigo. Solamente ve y diles a otros lo que se ha hecho contigo. Y esa es la labor del ministerio, hermanos. Es hablar a otros lo que yo he entendido, lo que yo he experimentado, lo que he entendido de su palabra. Cosas muy básicas, hermanos. Leer la palabra entonces, meditar la palabra, obedecer la palabra, memorizar la palabra, compartir la palabra. En nuestra labor misionera, si tú no dedicas tiempo a la Escritura, no vas a ser una herramienta tan útil como pudiera ser. Cuarta pauta, hermanos, de nuestra labor misionera. Cuarta pauta. En nuestra labor misionera se trata de hacer ¿qué? Discípulos. Capítulo 8, versículo 35 al 38. Hechos 8, 35 al 38. Entonces Felipe, comenzando con este pasaje de la Escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Yendo por el camino llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo, allí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y el versículo 37, algunos manuscritos no lo tienen, pero lo vamos a leer. Y Felipe le dijo, si usted cree con todo su corazón, puede. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Respondió el eunuco, versículo 38. Y mandó parar el carruaje. Ambos descendieron al agua y Felipe lo bautizó. En nuestra labor misionera de dar testimonio del evangelismo personal, se trata de hacer discípulos. ¿Qué es un discípulo, hermanos? Un seguidor, un aprendiz, uno que está siguiendo a otro, un alumno. El fin, hermanos, de la labor misionera evangelística no es simplemente de llenar de información a la persona, no es simplemente que sienta bonito, no es simplemente cualquier otra cosa, sino que él sea un seguidor de Jesús. Que esta persona
ponga la mirada en Jesús, que ponga su confianza en Jesús, que experimente la obra de Jesucristo en su vida, que se refugie en Jesús, que crezca nutrido desde la vid que es Jesucristo. Separados de mí, nada podréis hacer. Y lo que hizo Felipe con el eunuco es guiar al eunuco a caminar con Jesús, a conocer a Jesús, a experimentar a Jesús. Desde la escritura de Isaías 53, lo guió desde ahí hacia Jesús. Y yo, hermanos, de forma personal estoy convencido que toda la escritura, de alguna u otra forma, apunta a Jesucristo. No necesariamente a su obra expiatoria, sino a la vida de Jesús, ya sea en su expiación, ya sea en su reinado, ya sea en la necesidad de un Mesías, de un Redentor, pero todo el pasaje apunta de forma explícita o implícita, de forma en sombras, a la vida y la persona de Jesucristo, porque toda la Biblia, hermanos, toda la Biblia habla de Jesús. De eso se trata toda la Escritura. Así que entonces, si se trata de guiar a las personas a ser discípulos de Jesús, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos hacer a una persona seguidora de Jesucristo? Quiero darte algunas pautas. Lo primero, acercándolos a la palabra de Jesucristo, el Maestro. No hay otra forma de que una persona llegue a ser seguidora de Jesús, sino es a través de que conozca las palabras de Jesús, las palabras de Dios en toda la Escritura. Fíjate entonces que en la conversación con Felipe, el eunuco giró hacia su comprensión del pasaje. Felipe, explícame, ¿qué significa este pasaje? El objetivo número uno de Felipe fue que él pudiera comprender, entender lo que el pasaje decía. En su mente, en nuestra labor misionera, hermanos, nosotros tenemos que apelar siempre a la comprensión de las palabras de Dios. Lo digo, hermanos, esto porque muchas veces hay, con buenas intenciones, cristianos apelan más a sentimientos, a emociones, a querer provocar en nosotros emociones. Y no están mal las emociones, somos gentes emocionales, Dios nos diseñó con emociones, pero antes de querer tratar de emocionarlos con algo, tienen que comprender por qué deberían de emocionarse con eso. La pregunta de Felipe fue, ¿entiendes lo que lees? Pero tristemente hay unas iglesias que preguntarían, ¿qué sientes cuando lees? Y nuestra idea primeramente es acércalos a la palabra de Jesucristo, a que entiendan, que comprendan la verdad de Dios. Simplemente puedes decir algo como esto: fulanito de tal, fulanita de tal, me gustaría leer contigo la Biblia. ¿Te gustaría ir conmigo, o te gustaría que yo fuera un día a tu casa y leyéramos juntos la Biblia? Acércalos a la palabra de Dios. Así empezamos, hermanos, a ser los discípulos. Segundo punto, acércalos a la obra de Jesucristo el Salvador. Lo que Felipe hace, hermanos, con el eunuco es precisamente eso. El eunuco ya está acercándose a la palabra de Dios, pero lo que hace Felipe es que no solamente lo acerca a la palabra de Dios, sino que lo va a acercar a la obra de Cristo, la obra de Jesús el Salvador. Acompáñenme a Isaías capítulo 53. Leamos precisamente lo que el eunuco leyó. Isaías 53, que yo creo que por muchos es conocido este pasaje. Isaías 53, 3 al 7. ¿Lo tenemos, hermanos? Isaías 53, versículo 3 al 7, les leo. Esta es la descripción, hermanos, de la obra del Mesías. ¿Qué pasó con el Mesías? Versículo 3. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores, y experimentado una aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó nuestros dolores. Con todos nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido.
Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, Él no abrió su boca. Eso es lo que estaba leyendo el eunuco, pero el eunuco no sabía, no entendía nada de lo que estaba haciendo. ¿Y qué va a hacer Felipe entonces con el eunuco? Lo va a acercar a que este pasaje nos habla y nos explica la obra necesaria del Mesías, y que ese Mesías de hecho ya había venido, y que ese Mesías de hecho caminó entre nosotros, y que ese Mesías de hecho murió como dicen las Escrituras, pero también que resucitó. Y entonces el eunuco escuchó la obra grandiosa de Cristo Jesús para un pecador, porque el texto nos dice que fue molido por nuestras iniquidades, nuestro pecado, nuestra falta de paz. Cristo es nuestro proveedor de todo bien espiritual. Entonces, en segundo punto, acércalos a la obra de Jesucristo, hermano. Tienes que ayudarlo a conectar su circunstancia con las Escrituras, y de las Escrituras a la obra de Cristo Jesús. Y no me refiero solamente, como les decía, a la cruz, sino a la obra completa de Cristo, de su reinado, de su exaltación, de lo que veíamos hace rato, de su resurrección, de su regreso. Conéctalos a la obra de Jesucristo, el Salvador. Punto que sigue, inciso C. ¿Qué tenemos que hacer para hacer que las personas sean discípulos de Jesús? Acercándolos a la palabra de Jesucristo el Maestro, acercándolos a la obra de Jesucristo el Salvador, y también acercándolos a la obediencia a Jesucristo el Señor. Escena 1, Felipe está con el eunuco conversando. Escena 2, el eunuco termina siendo bautizado. ¿Cómo llegamos a ese punto? Pues Felipe tuvo que haberle mostrado a través de las Escrituras y en su conversación de que lo que Dios pedía del pecador era el arrepentimiento, era la fe, y que una de las formas de expresar su verdadero arrepentimiento y su fe era el mandato de bautizarse. Hermanos, el bautismo, en otras ocasiones ya hemos hablado acerca del bautismo, pero el bautismo es el mandato más fácil de cumplir del cristiano, hermanos. Lo decía un pastor, es solamente remojarte, hacer un chapuzón, es lo único. De ahí en fuera, lo que está antes y lo que está después implica una transformación completa del carácter. ¿Qué es más fácil? ¿Perdonar a una persona que te ha ofendido o bautizarte? Es más fácil bautizarte, pero el perdonar es un trato totalmente diferente. Y lo que está haciendo este eunuco es, él ha creído en Jesucristo, él quiere obedecer a Jesucristo, él quiere manifestar que Él es su Señor, que Él es el quien gobierna su vida, que Él es el quien dicta las reglas, que ya no vive para sí, sino vive para el Señor. Y él dice, ¿qué quiere que haga mi Señor, mi Salvador? Obedece, bautízate, perdona, ama, pide perdón, arrepiéntete, confía en el Señor. Todo lo que tiene que ver con la obediencia a Jesucristo. Y así es todo el discipulado, hermanos. Hoy tú y yo estamos siendo discípulos de Jesús, obedeciendo a Jesucristo y viviendo en continua obediencia para Él. Por lo tanto, ser discípulo de Jesucristo ya no se trata, como decíamos en alguna ocasión, de tus sueños, de tus anhelos, de lo que tú quieras, sino es de negarse a uno mismo y de hacer la voluntad del Señor. Eso es lo que estamos buscando en nuestro ministerio de evangelismo, que las personas puedan confesar a Jesús como Señor y vivir el señorío de Cristo Jesús. Así que un discípulo de Jesús, hermanos, que hace discípulos, expone las Escrituras, exhorta al pecador y exalta al Salvador. Eso es lo que tienes que hacer tú y yo en nuestra labor misionera. Quinto punto, hermanos. Quinto punto, confía en el poder de Dios y su palabra.
confía en el poder de Dios y su palabra. Hechos 8, 39 al 40, dice lo siguiente. Al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no lo vio más el eunuco, que continuó su camino gozoso. Pero Felipe se encontró en Azoto y por donde pasaba anunciaba el Evangelio por todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Felipe obedeció fielmente a Dios, acercó al eunuco la palabra de Dios, acercó al eunuco a su comprensión acerca del Mesías y acercó al eunuco a la obediencia por medio de la fe al señorío de Cristo Jesús. Y en esta historia pasa algo muy extraño, no sé si lo notaron en el pasaje, porque dice que Felipe es arrebatado de la presencia del eunuco, y hay debate con todo eso. Algunos dicen que algo sobrenatural sucedió, donde Felipe literalmente fue arrebatado. Otros lo quieren poner más naturalista, como diciendo que simplemente Felipe se apartó de su vista. No nos interesa tanto eso, hermanos. El punto es, hermanos, de que el etíope ya no vio más a Felipe, ni Felipe pudo continuar con su labor misionera con él. Él solamente había iniciado, pero Felipe podía descansar en la soberanía de Dios, que el mismo Dios que lo llamó de Samaria a guiarlo al desierto, escuchar providencialmente todo lo que había pasado con el eunuco. Felipe decía o podía pensar, Dios va a hacer prosperar su palabra en este eunuco. Y a veces así va a pasar, hermanos. Podemos invertir mucho tiempo con una persona, mucho tiempo, estándole enseñando, pero quizá esa persona tenga que salir de la ciudad, quizá esta persona no la volvemos a ver porque no quiere saber más. Tú simplemente puedes decir, Señor, yo confío en tu poder. He sido fiel, ¿se dan cuenta? He sido fiel en cumplir la parte que me corresponde, Dios. Tú encárgate de esta persona. Felipe fue quitado de la presencia del eunuco. ¿Y qué pasó con el etíope, hermanos? Con el eunuco. El texto dice que continuó su camino gozoso. El eunuco, aunque ya no estaba Felipe con él, no estaba solo. ¿Quién estaba con el eunuco, hermanos? El Espíritu Santo. Dios estaba con él. Y había ahora en él un gozo que no había experimentado antes. Un gozo que desbordaba en todo su interior. Dice que por todo su camino estaba gozoso. Su fe no estaba puesta en Felipe, su fe no estaba puesto en su líder, su fe no estaba puesto en el que lo estaba discipulando, su fe estaba puesto únicamente en Jesucristo. Él terminó con gozo, hermanos. Hermano, hermana, en nuestra labor misionera descansa y confía en el poder de Dios y su palabra. No se te ha encargado a ti convertir a las personas. Se te ha encargado simplemente ser fiel a lo que la palabra de Dios dice. Predica el Evangelio. Acércalos a la palabra. Se nos ha encargado simplemente que en nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. Eso es lo que tienes que hacer tú y yo. Según la tradición de la iglesia, algunos dicen que este eunuco llegó a su ciudad y con gozo predicó y compartió el Evangelio. Algunos dicen, como Ireneo, que el eunuco se constituyó un misionero en su lugar. Y de hecho, 4 siglos después, se levantará una iglesia fuerte en África. Posiblemente algunos dicen que el eunuco tuvo que ver mucho con todo esto. No lo sabemos, hermanos, pero la idea es de que Dios, aquel que ha tomado por hijo, lo guiará y lo llevará hasta ser más como Cristo. Jesús le dijo, es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo, el Consolador. ¿Y Él qué va a hacer? Los guiará a toda verdad. Confía en el poder de Dios y su palabra. Hasta ahí, hermanos, tenemos las pautas acerca de nuestra labor misionera. Pero quiero que consideremos algunas cosas a manera de reflexión. Consideremos, por ejemplo, la vida del eunuco. ¿Cuál fue la actitud de este eunuco ante la palabra de Dios? Ya hemos dicho que este eunuco tenía una inquietud en su ser acerca de las cosas espirituales. Él simpatizaba con el judaísmo. Hay 3 tipos de personas, hermanos,
en el mundo acerca de su relación con la palabra. La primera de ellas es de una oposición férrea contra todo lo que tiene que ver con lo espiritual. Lo segundo es una simpatía contra todo eso, pero sin querer tener una responsabilidad o una convicción hacia eso. Y lo tercero es una simpatía en la que están inquietos en aspectos espirituales. No necesariamente eso sea bueno, porque pueden terminar en otro tipo de religiones. Pero lo que vemos con el etíope, hermanos, en su condición, es que él estaba dispuesto a conocer y ser enseñado. Y esto lo hablo para las personas que nos visitan y los que nos ven en la pantalla. El eunuco estaba dispuesto a conocer y ser enseñado. El eunuco se puso en contacto con la palabra de Dios. El eunuco se puso en contacto con la iglesia, en este caso en la persona de Felipe. El eunuco escuchó el evangelio, puso su confianza en Cristo y manifestó su arrepentimiento y obediencia al Señor bautizándose. Eso fue lo que hizo el eunuco, hermanos. Y la respuesta de todo esto fue gozo, salvación, perdón, reconciliación. Amigo, tú, si estás sin Cristo Jesús, Dios quiera que tengas una actitud como la que tuvo el eunuco. Que tengas tal encuentro con su gracia y con su amor y perdón y santidad como la tuvo el eunuco. Y la Biblia nos dice que de modo que si tú estás en Cristo, nueva criatura eres. El eunuco, su historia terminó de pasar de una situación de zozobra, de incertidumbre, de religiosismo, de mentiras, de esta inquietud, terminó su vida con gozo. Y esa es la invitación para todo aquel que está sin Cristo. Ven a Jesucristo. Y esto me lleva a otra reflexión más, por último. Toda esta historia, hermanos, nos habla de la belleza maravillosa del Evangelio. Fíjense lo siguiente, desde la visión del judaísmo, este eunuco, si tomamos las palabras en su sentido literal, una persona que es castrada, retirada sus miembros genitales, desde el punto de vista judío, aunque el eunuco simpatizara con el judaísmo, él no podía experimentar plenamente la religiosidad judía, porque él no podía circuncidarse, por ejemplo. Él no tenía eso. Él tenía un impedimento para disfrutar de forma más plena, como cualquier judío, su espiritualidad y acercamiento con Dios. Él era un semiprosélito. Él no podía circuncidarse. Él se podía quedar solamente en la periferia, solamente viendo desde lejos el acercamiento de muchos acerca con Dios. Entonces, hermanos, pero el Evangelio no tiene ninguna limitación para nadie. Por eso es que el eunuco dice: Felipe, ¿hay algo que impida que yo me bautice? Porque en el judaísmo sí me impedía una amplitud de mi espiritualidad. Había impedimentos de todo eso. No podía disfrutar plenamente mi cristianismo, mi judaísmo, perdón. ¿Hay algo que me impida? Y Felipe dice: no, si tú simplemente has creído en Jesucristo, todo Él es para ti. No importa de qué color seas, de qué raza seas, qué pecados has cometido, si eres hombre o mujer, si ante la sociedad tú eres despreciado, tú eres marginado, la belleza del Evangelio te dice: vengan todos aquellos que están cargados y cansados. El eunuco decía: esto me impide ser verdaderamente un judío. Y realmente, hermanos, para la salvación, como lo han dicho algunas personas, la salvación siempre ha sido por obras. Siempre ha sido por obras. El problema es de que ni tú, ni yo, ni el eunuco podía cumplir todas las obras que demandaba la ley para mantenerse en la vida. Pero el segundo Adán se manifestó, el cual cumplió
totalmente las obras que demandaba la ley de forma pasiva, de forma activa, es decir, él obedeció activamente todo lo que Dios decía, pero también sufrió y padeció las consecuencias de haber desobedecido, aunque no desobedeció nada, él padeció la muerte, obediencia pasiva. Jesucristo, hermanos, reconcilió a este eunuco. Esta es la belleza, hermanos, del Evangelio. La belleza del Evangelio que le dice al eunuco: y ustedes han sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Tú estás completo en Él, eunuco. Por lo tanto, amigo, que no has venido a la fe, si tan solo pudieras entender quién es el que te está llamando y qué es lo que Dios tiene para darte a ti de forma gratuita, como lo dirá Jesús a la mujer samaritana: si supieras quién puede darte esta agua de vida, si supieras el don de Dios, si conocieras, si comprendieras realmente quién está delante de ti, quién te está llamando al arrepentimiento y fe, y lo que yo puedo darte, si los pudieras entender, oh, qué feliz serías, oh, qué dicha inmensa disfrutarías. Hermanos, ¿hay alguien aquí, familia, hay alguien aquí que quiere beber de esa agua gratuita? ¿Hay alguien aquí que no ha experimentado eso, que realmente quiere a Jesucristo completo? No te vayas de este lugar sin eso. Acércate con los pastores, acércate con un hermano hoy mismo y así como en el eunuco: yo no entiendo, pero quiero, explíquenme. El eunuco experimentó un gozo sobrenatural y continuó así su camino. Y eso también es para ti. Un gozo inexplicable, un gozo que el mundo no puede comprender, no puede entender, ni siquiera sabe, y nunca lo podrá comprender hasta que venga a los pies de Cristo y se humille y diga: sálvame, Maestro, ¿quieres limpiarme? ¿Qué le dijo Jesús al leproso? Quiero. Dile eso al Señor, amigo que nos visitas y que nos ve en la transmisión: Señor, ¿quieres salvarme? ¿Puedes salvarme? La respuesta del Maestro amoroso será: ven, quiero hacerlo. Esa es la belleza del Evangelio, hermanos. Por lo tanto, hermanos, hemos visto algunas pautas para nuestra labor misionera. Solo aquellos que han experimentado esta belleza del Evangelio están totalmente capacitados para contarles a otros las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Ponte de pie, hermanos. Vamos a terminar con una oración. Señor, te damos muchas gracias por este momento que nos das de reflexión. Nos has llamado, Señor, a ser un pueblo que es una embajada aquí en la tierra, Dios. Y nuestro mensaje simplemente es: reconcíliense a los demás con Dios. Miren mi vida, que yo era un enemigo de Dios, pero Él ha sido quien me ha reconciliado con Dios. Y ahora tenemos paz contigo, tenemos gozo contigo, Señor. Por lo tanto, Dios mío, despierta a tu pueblo, a tu iglesia, despiértanos a nosotros para poder ser embajadores fieles, Señor. Señor, danos a una persona en nuestra mente que podamos ser de forma muy intencional y buscar a esta persona que está perdida, que está en el desierto, que necesita escuchar este acercamiento con tu obra y con tu evangelio, que es bellísimo, Señor. Ayúdanos, Dios mío, para ser instrumentos de tu gracia, de tu poder, de tu amor, Dios mío. En tus manos está tu pueblo, Señor, tu iglesia, y te damos gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén.